listos para jugar. Entrevistas y datos vamos a cantar. Cultura y entretenimiento, siempre diversión. De lengua y otras payasadas, nuestra tradición. Jugando y cantando, así pasamos el día. En equipo L, nunca falta alegría. Con la Loli, Gris y la pequeña Tiana. Romeo, nuestro perro, siempre nos acompaña. Dale like y suscríbanse. Mi nombre es Luis Hernández, bienvenidos a su gustada sección Desenmascarando mitos. De lengua, otras payasadas y más. Yo soy Luis Hernández el payaso, mis compañeros que son Lili, Lalo, Rodrigo Sánchez. a la banda. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy hermoso, muy escabroso, hasta muy misterioso, que se llaman los Olmecas. Olmecas, esta cultura de Mesoamérica, ¿verdad? Y por cierto, si no han visto nuestro episodio de las sirenas, de los Olmecas hay personas que así como las sirenas dicen que realmente no existieron. Pero aquí ustedes, ¿qué piensan? Bueno, miren, la cultura, yo lo hablo desde la ciencia. Ujú. Ustedes pueden juzgarlo. Ustedes saben lo que quieran. Ustedes pueden juzgar lo que se sabe por la arqueología. Miren, los olmecas van a venir a ser lo que era el antiguo Egipto para la cultura occidental. Y los mayas, lo que eran los griegos para la cultura occidental. Los mayas aprenden de los olmecas y desarrollan sobre todo el concepto de la nada. Eso está es una de las cosas, realmente el misterio es ese. ¿Cómo llegó una cultura de 3.000 años, o sea, de 5.000 años desde nosotros, a desarrollar el concepto de la nada? Es decir, en sus matemáticas había pues 1, 2, pero ellos previeron que había algo donde no había nada, la nada. Entonces de ahí pasa a las matemáticas a los mayas y desarrollan el concepto de cero en las matemáticas. Bueno, se supone que los olmecas son los padres de la matemática, para los mayas, son y los, también de la astrología. ¿De la qué? De la astrología y la cultura. Lo desarrollan las matemáticas por la astrología. Pero fíjense que los olmecas son la cultura madre de Mesoamérica. Hay varias culturas madres en el mundo. Ahorita los rusos andan con ese es uno de sus discursos. De hecho, por eso mataron a la hija del asesor de Vladimir Putin, que era un filósofo. No sé si se acuerdan que le mataron a su hija, le pusieron una bomba y en vez de encender la camioneta, le encendió a su hija. Se llama Alexander Bugin, se llama. Y desarrolla la teoría de las culturas. Dice que el futuro de la humanidad va a ser entre varias bloques. Ya ves, ya no va a ser un mundo unipolar, dirigido por un imperio como ahora son los Estados Unidos, sino va a haber bloques. Es decir, está el bloque de América del Norte, está el de China, Rusia, India. Los BRICS. Exacto, eso. Pero ellos lo fundamentan los rusos para poder explicar esto de los olmecas en las civilizaciones. Y ellos reconocen la civilización china, la civilización india, la civilización del Mediterráneo. Ellos que hablan que son como una cultura entre Asia y Europa y la mesoamericana. Entonces ellos dicen que no hay países sino influencias culturales. Y esto deja en un nivel cultural, y lo estamos viendo. Los gabachos. Sí, porque en el Mediterráneo la cultura es Grecia, luego es Roma, y los más alejados y bárbaros son pues, los británicos. Sí, que no los pudieron dominar. Bueno, si la gente vio Gladiador, por ahí va la onda, ¿no? Máximo Meridio III. Ándale, que era el gran capitán de las fuerzas del norte, el único emperador de Roma. Ese, bueno, ya viene la segunda parte. Sí. Entonces, esta cultura de los sajones, que así se los conoce, tiene que ver con los vikingos, o sea, se le ve como bárbaros. La civilización realmente, digamos, tomada como tal en la Mediterránea, los egipcios, los griegos, los romanos. Y acá, pues van a ser los olmecas, los totihuacanos, los toltecas y finalmente los aztecas. Entonces ellos dicen que el mundo va a tender a eso. Y Los mayas. la civilización inca, pero según esto, los incas también están influenciados por la cultura madre que es... Pues se supone que Mesoamérica pues, era un conjunto grandísimo. Sí. Y llegaba creo que hasta la Patagonia, ahora sí. Sí, entraban los incas ahí ya. Ahorita, bueno, ya que desarrollamos el tema de los olmecas, tiene sentido Mesoamérica por los olmecas. Y en América. Esos son los olmecas, pues. Son la cultura madre de América. Okay, sin influencia de ningún lado, eso. No es cierto que son
africanos, no se ha encontrado nada de eso. Ni- No, Nimones. bueno, es que hay un montón de teorías. La más, la que utilizan más es precisamente esa de que venían de África. Sí, por Por la la forma de las similitud, pero por la ¿cuándo has similitud. visto africanos con los ojos rasgados? No, pues, No hay. Las cabezas olmecas tienen la nariz como africana, los labios, pero tienen los ojos ni rasgados. siquiera. Y luego viscos. Lo que pasa, bueno, Como 5 mayas. yo la teoría que tengo yo es de que desde siempre se han utilizado los esclavos, ¿sí? Entonces, siempre manejaron que llevaban esclavos de un lado para otro, cuando empezó la conquista, Ujú. las visitas. Entonces, anteriormente se hablaba de que, pues ya lo habíamos platicado aquí también, de que se supone que la descendencia de todos nosotros es africana, y que de África se empezó a poblar, a expandir, a irse para otros lados. Sí, pero es más complicado que eso por el tiempo. No, yo lo sé, pero te digo, esa es una de las teorías más populares, se puede decir. Sí, incluso a nosotros nos parece normal que los negros sean los esclavos, pero eso fue recientemente. Por ejemplo, no, en el ya sé. tiempo de los egipcios, los que tenían la piel morena Oscura. eran los faraones, no los esclavos. Ujú. Sí, Ah, los la güeyes. ¿Has visto oscura. la película que se llama 100.000 años antes de Cristo? ¿Cuánto? No, Sí, esa no la algo hemos visto. Así creo que sí, no me acuerdo. Es donde unos vatos que son sajones, digamos, llegan Ujú. unos vatos egipcios y se los llevan que yo creo que eran sumerios, se los llevan a hacer las pirámides. Ujú. Pero los blancos eran los esclavos. Sí, los negros es algo reciente, es algo de Estados Unidos. Eso acá Pues es que también la banda española. pues la Biblia también habla de todo eso, ¿no? Sí, Sí, pero por ejemplo, los israelitas cuando están en Egipto, con lo de Moisés y todo esto, eran los esclavos de los egipcios. Y bueno, sí israelitas, ¿no? Porque Sí. no. Aunque, No, Israel, no. aunque Israel es el pueblo de nadie, o sea, no existía. Sí, digamos, pero los semitas se llamaban. Y no son no son negros. Entonces, Morenazos, color caguama. pero ubiquémonos en el tiempo para que se nos sea más fácil abordar a los olmecas. ¿En qué año fue la aparición de los olmecas? Los olmecas, como están los olmecas Hablan arqueológicos. de 1100 a 400 antes de Cristo. No, fíjate que es que hay periodos en las civilizaciones. Se calcula que son como 3000 antes de Jesucristo, pero todavía no son un estado. Llegan a ser un estado hasta 2200. El primer estado, o sea, una organización política donde hay un rey, hay toda una estructura estatal para controlar un territorio. Eso hasta después, pero aparecen 3000 años antes de Cristo. O sea que estarían alejados de nosotros 5000 años. Ahora, ¿cuándo surgió el primer hombre en África? Se supone que hace 2 millones de años. O sea. Ahora, la especie que nosotros representamos, que es el Homo sapiens, 70.000 años. O sea, estamos hablando de 65.000 años antes de los olmecas aparecen los primeros Ahora, Homo sapiens. ¿en qué tiempo pasa por estrecho de Bering la gente de esa parte? En la última glaciación hace 13.000 años. Pues a partir de ahí, de 13.000 años, empieza toda la población de América, digamos. El esqueleto más antiguo que se ha encontrado y que fue por allá en estos pozos de Yucatán, Los cenotes. en los cenotes, es un esqueleto de 13.000 años. Y todavía no existían, no estaba lejos de que existieran todavía los olmecas. No, y está lejísimo donde pararon ellos. Sí, y las pinturas rupestres que todo el país se han descubierto, no son de ese tiempo, de entre los 12 y los 13.000 años, cuando las primeras migraciones. Y el estrecho de Bering es Alaska. Sí, caminaron muchísimo hacia allá hasta el sur del Pero se supone que hubo, o se ha comprobado que existieron migraciones, sobre todo en el Pacífico, del Atlántico no, pero del Pacífico se han comprobado migraciones hacia América. Que es cuando mejor ahí llegaron los primeros. Sí, sí, pero fíjense, pasaron a los 13.000 años, cuando pasaron para acá, entre más o menos 12.000 años pasaron hacia América. Bajaron, para que se dé los olmecas todavía pasaron 10.000 años, o sea, duraron 10.000 años para que se diera la cultura olmeca. O sea que la gente que salió del estrecho de Bering no tenía mucho que ver con la gente que inició la cultura olmeca. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que acá haciéndose trizas con los años y todo el rollo, y la gente lo que ubica a los olmecas, que es las cabezas gigantes. Sí, las pero también tienen periodo las cabezas. O sea,
Ese es la bronca de juzgar con esa forma de ver las cosas, pues como ven es muy sencilla, es más complejo. Sí, es más complejo de parece. lo que parece. Luego, ¿qué idioma hablaron? Nadie sabe qué hablaron los olmecas, sí se sabe. Pues si llegó el cero a los mayas, quiere decir que cómo llegó a través del lenguaje. Se entendieron ellos. Entonces hay una teoría porque hay gente que estudia las lenguas nativas de México y hay un grupo de lenguas que se llama Mije-Zoque, que es una mezcla entre Mije y el Zoque, que son de las lenguas más antiguas. Y está la maya también y la otomengue se llama a la que pertenece la gente que habitaba en el centro de México antes de llegar a los aztecas, por otomí, y un idioma que se habla en Guatemala, que hasta allá llegó esta influencia. Entonces estaban separados como pueblos porque tenían una misma lengua. A nosotros nos toca lo que es la lengua uto-azteca, que viene de los aztecas vienen de allá de arriba. Pero hay algo más, hay una cultura tan enigmática como misteriosa, y la gente no habla de eso ni dice que nos trajo los extraterrestres aquí en el sur de Jalisco, y es la que hizo las tumbas de Tiro. Algunos se lo atribuyen a los olmecas, pero algunos otros arqueólogos dicen que no, porque resulta que la cultura capacha, que se dio en el sur de Jalisco, si no sé si han oído, es contemporánea del esplendor de los olmecas, más o menos entre el año 2000 y 500, 1000 y 1200. Capacha. Y es a partir de las vasijas que determinan eso. Y se ha querido ver si las vasijas coinciden con las que desarrollaron los olmecas, y no. Es que los olmecas desarrollaron un tipo de vasijas que todavía se hacen en barro cocido, que se hacen en Oaxaca, que es el barro negro. Pero no hay barro negro. Lo que pasa es que la forma de cocer el barro lo hace negro. ¿Sí saben? No sé si sabían eso. Sí. Porque hay vasijas que son mitad rojas y mitad negras. Y ese tipo de vasijas, aunque son contemporáneas de la capacha, no existen. Y luego, no sé si también han oído hablar de la capacha, que tiene como son dos vasijas pero conectadas, sí. que no saben para qué las usaban. Y ese tipo de vasijas no aparecen ni cerca de Veracruz, ni de Tabasco, ni de Yucatán, ni de la zona sur donde estaba la cultura olmeca. Entonces eran dos culturas importantes que estaban surgiendo, y de hecho Otto Chondru dice que existe una civilización aquí en Occidente que tenía que ver con esta cultura, pero pues lamentablemente se perdió. Ya después no saben tampoco por qué desapareció. La gente de Huachimontlán no tiene nada que ver con los capachas. No, ellos fueron posteriores. Son un poco más nuevos que ellos. Sí, los capachas son viejísimos. De hecho, las tumbas de Tiro, en el Opeño, en varios, en Michoacán, en Guanajuato y aquí en Jalisco, se han encontrado las más viejas, son datadas como de 2000, 2500 años. O sea, eran contemporáneos de los olmecas. Eso es lo que mucha gente no sabe. Pero parece que esta desaparece porque ya la cultura que viene después ya no tiene que ver con ellos. O sea, ya no se encuentran vasijas como las que ellas. Pero fíjense, lo de las vasijas es muy interesante. ¿Cómo es que lo utilizan? Eso es lo que la gente no sabe y luego hace este tipo de especulaciones. Pero toda la loza que se encuentra es cuando ya un pueblo se vuelve sedentario y ya no tiene que andar de un lugar para otro, o semisedentario tampoco, que siembra un poquito acá y cuando no se va a casar. No, ya cuando una cultura se asienta, empieza a producir cerámica y empieza a cocer el barro para alimentarse, para cocer. Y es a partir de las características de esa que se empiezan a dividir las culturas. Por eso, aquí descubren a la capacha a través de estos vestigios de loza que no tienen que ver con los posteriores, que son más bien lo que se tiene en el centro de México, que era la rojo, esa que hay aquí en el museo. Tiene dos tonos de rojo, ¿no? Sí, los que están ahí junto a... Bueno, chiquitas, que son de motores, están ahí en la sí, de Tiro. La cerámica es lo que habla de los olmecas. Y ahí es, bueno, ya eso, hasta ahí le dejo, ya le seguimos después, ya cuando hablen ustedes, porque si no, pues voy a... Algo muy importante. Desahógate. Respecto a la cerámica y los olmecas son todas las estructuras que ellos crearon, tanto en estatuas como hablamos ustedes de las cabezas monumentales. Sí. Los ¿cómo se llaman los médicos que se llaman montes? ¿Son de ellos también? Los atlantes no, son toltecas, pero son la cultura monumental. Fíjate, si ve una cabeza olmeca y ve la pirámide del Sol. Y vas a ver el estilo parecido.
no es que lo hayan hecho los olmecas, sino que los olmecas primero fueron un pueblo, pues, que desarrolla el maíz hace 7,000 años, en la primera adaptación del maíz, de ahí empiezan a convertirse ya en una civilización, pero ellos desarrollan un tipo de cultura, un tipo de religión que se empieza a expandir. Y otra vez en las vasijas, ahí están los vestigios, ¿cómo diríamos ahora? De representaciones de su dios, que el dios principal de los olmecas era la serpiente. Como que saca. Era Quetzalcóatl. Y hay un video que estuve viendo de unos arqueólogos donde te dicen cómo la cabeza de la serpiente, los ojos y las fauces, Ajá. incluso las alas, aparecen, pero ya estilizadas en la cerámica. Y eso te da a entender que esa cultura era influenciada por los olmecas. Entonces están los olmecas reales y luego está lo que los arqueólogos llaman el horizonte olmeca, que ya se divide así en 2200 años antes de Jesucristo, lo preolmeca, y luego sigue 1200 a 500, que es el clásico tardío y el clásico temprano, y ya el epiolmeca, que ya es ya cerca de 100 en el tiempo de Jesucristo. Los toltecas van a surgir 100 después de Jesucristo, y los aztecas van a llegar 1200 años después de Jesucristo. Entonces, cuando llegaron ellos, ya los toltecas, los teotihuacanos ya no existían, nomás estaban sus pirámides. De hecho, ellos le ponen a Teotihuacán así, La ciudad de los dioses. la ciudad de los dioses, pero no sabían cómo se llamaba. Pues habían pasado 1000 años. Ellos más llegaron a meterse en la brava. Muy Sí. bien a los de Infonavit. Ah, sí, haz de cuenta. Cuando truena, porque yo estudié todo esto para escribir un libro, no creo que estoy improvisando, sí, o sea, hay bibliografía, Que lo vi en TikTok. bibliografía de lo que Ah. estoy diciendo. Cuando truena la ciudad se parece que por una cuestión catastrófica de guerras o algo así, truena Teotihuacán, algunos de los migrantes van hacia Hidalgo, y con la gente que está bajando de los Estados Unidos, con los aztecas, porque hubo varios, a lo que ellos llamaban chichimecas, se juntan y forman los toltecas, y por eso las estructuras monumentales de los atlantes y las pirámides de los aztecas, porque la monumentalidad en la construcción viene de la cultura olmeca, que les digo es como una influencia, pues. Como nosotros nos vestimos como los gringos, a veces queremos ser como gringos, no porque seamos gringos, porque los gringos son ellos, sino que estamos influenciados. Digamos que ese sería el horizonte gringo, ¿no? De la cultura. Y así pasó en ese tiempo con los olmecas. Entonces, influyen a todos los pueblos vecinos, influyen más porque son contemporáneos de ellos, en el sentido de, ellos son como 1200, en el 1200 más o menos los mayas, pero los influyen mucho. Y los dos, tanto el maya le debe al Mijezoque, como la lengua que hablan los olmecas. Dice, no sabe, pero lo más seguro es que hubieran hablado Mijezoque. Es una lengua que todavía se habla, ahorita todavía se habla en Oaxaca, en Hidalgo, en Tabasco, y creo que hay mezclas con el maya, Mijezoque. Eso es lo que dice la arqueología, eso es lo que dicen las investigaciones, eso es lo que yo he leído sobre esta cuestión, desde el estudio de la lingüística de los pueblos americanos hasta la arqueología que tiene que ver con las vasijas, pues. Entonces ellos desaparecieron, se fueron. No desaparecieron. No. Es que hay Nos comimos. Es una influencia. Hay auge y decadencia de Los mayas cuando su el primero es San Lorenzo en Veracruz, y luego sigue La Venta en Tabasco, y luego siguen Tres Zapotes, pero no son del mismo periodo. Quiere decir que los primeros olmecas, los que empiezan a desarrollar la cultura y llegan a ser una influencia, de repente tienen estados enemigos que finalmente los friegan, pero queda su cultura, queda su religión, queda su matemática, su astronomía. Entonces, no es que desaparezcan, sino que ¿cómo se diría? ¿Desintegran? No, se disemina su cultura. Sí. Y ya los aztecas, los olmecas originales ya no están, pero su legado sí. O sí están, pero son un pueblo menos importante. Pero de hecho, Olmeca es como le llaman los aztecas, que es el habitante del país. Porque no sabían cómo se Porque ellos no sabían cómo se llamaban a sí mismos. Ni ellos ni los que heredaron su cultura, que ellos también fueron. Pero es que estamos hablando de que los aztecas tenían una diferencia de... ¿1000 años? No, de 4000 años. No. Los que hicieron 3000 antes de Cristo, y los aztecas vienen en el siglo XII
a fundar Tenochtitlan, pues estamos hablando de 4.000 años. No, ya no sabían ni cómo se llamaban ellos. Y ellos Los no tienen aztecas. una influencia olmeca ellos tampoco. Sí, Tienen ellos sí, influencia. pues es que ellos retoman lo clásico de Teotihuacán. Ajá. Sus dioses, por ejemplo, lo mezclan con el suyo, que es Todos todos, ¿no? Es como los griegos y los romanos. Los griegos agarran a Zeus, lo vuelven Júpiter, los romanos. Neptuno, Poseidón. Sí, es lo mismo, como era una cultura muy importante y aceptada hasta para ejercer el poder, entonces toman sus dioses del panteón de Teotihuacán y lo vuelven parte de su cultura, pero eso no eran sus dioses. El dios de los aztecas era Huitzilopochtli, que lo cargaron, lo traían cargando desde allá. Ahí donde Soy soy el colibrí, y después, no, soy el canto, Sí. no, ahí voy a estar yo. Pero la conceptualización de los dioses más, digamos, cómo forman sus dioses y son más complejos, vienen del desarrollo de la cultura tolteca, que es influenciada por la olmeca, y ahí está pues el dios del fuego, Quetzalcóatl, Dios de la muerte, etcétera. ¿no? Se llama? Pero Quetzalcóatl era la neta de la neta. Entonces de ahí salen ya que el guerrero, El guerrero jaguar, porque para el jaguar era el importante. Guerrero Águila. De hecho, Pero no era parte es que eran bárbaros. Hay un libro que habla de eso. Cuando llegan los aztecas, Lopatzi, no me acuerdo de otro, vienen, ellos se llamaban a sí mismos, hay una discusión entre los lingüistas qué significa chichimeca, pero una de las versiones dice que significa perro. Entonces, la gente que vivía en el centro de lo que ahorita es la Ciudad de México, el Estado de México, influido por la cultura olmeca y tolteca, eran gente más, digamos, más civilizada, con más cultura. Y estos vienen guerreros, ¿no? Champutazos. Sí. Entonces les decíamos perros, ¿no? Xolo, que se llamaba el líder de ellos, y por eso Xolo es un perro. Ajá. Entonces ellos vienen, pero eran como bárbaros. No tenían cultura. Y ellos les enseñan a cosechar el maíz y todo, y hasta hay un relato de cómo les quieren enseñar a cosechar y no les sale el maíz a los aztecas. Pero ellos imponen a fuego y a lanza y fuego, y uno de los títulos de señores, por el que hablamos alguna vez en esto, era el Hueytatlani. Y era el Hueytatlani porque era el señor guerrero poderoso. El güey. Sí, y no existía antes eso porque ahí los poderosos eran la gente inteligente que tenía cultura, poesía. De ahí viene la tradición de que se asocia con Quetzalcóatl, de canijo, ¿cómo se llama? Nezahualcóyotl, el rey poeta. Sí. Entonces por eso hablan de la cosmovisión de los olmecas, ¿no? Y los toltecas. Eran muy tranquilos ellos. Los olmecas y los toltecas, es que los toltecas toman la tradición olmeca y hacen, Sí, la van la preservan. Llegan los aztecas y Ahora toman sí de que ahí. como dicen vulgarmente, lo ponen ya mejorado y aumentado Sí, su cultura. algunos arqueólogos dicen que es un relato muy parecido y que a lo mejor estamos tendiendo a idealizar a lo que le pasó a los griegos y a los europeos. Los europeos salvajes y los griegos civilizados y cultos llegan, los dominan, sí, pero culturalmente los dominan los griegos. Y entonces terminan hasta con un dios mediterráneo como Jesús, que es una mezcla del judaísmo y de la ética griega, la moral griega, que luego Nietzsche va a decir que es decadente. Bueno, es una historia Eso mundial. lo platicaremos en otro episodio. No, sí, pero muchos arqueólogos critican esta teoría diciendo los malos del norte, civilizados por los cultos del sur, que estamos repitiendo inconscientemente este relato, que a lo mejor no sea cierto, pero todas las evidencias que se conservan parece que fue así. O sea, los dominan los bárbaros aztecas. Sí, los chichimecas. La nación chichimeca era como se les llamaba a un número de gente que era gente nómada y guerrera, y entre ellos estaban los aztecas. Y llegan y conquistan a esta gente culta que venía de la cultura de los olmecas, pero ellos los conquistan culturalmente. Y entonces cuando uno habla de que nosotros somos mexicanos, o sea, no, somos mesoamericanos, que es algo más complejo. Chido. Somos mesoamericanos. Y hay quien critica eso y habla de que no somos mesoamericanos, que somos de la cultura de náhuatl. Oye, y por ejemplo, aquí llamaban Aridoamérica. No, Aridoamérica era más Parte del norte, hacia
estaba Aridoamérica, pues donde está Sonora, Chihuahua, están los desiertos. Y luego estaba Oasis América, que era donde ya empieza a ser Más frito. donde ya no es desierto. Pero nosotros no, todavía estamos fuera estamos en los límites de lo que los consideraban los aztecas las tierras civilizadas, porque los tarascos también eran una organización. Y bueno, y éramos, aquí estaban los huachimontones, que era la gente de, ¿cómo se llama ahí? Teuchitlán. Teuchitlán, ¿no? Con los que se comerció con sal, que está comprobado que comerciamos con sal. ¿Cómo se llama la obsidiana? Pero hablar de que nosotros somos aztecas, pues, somos herederos de su idioma y todo eso, pero no necesariamente. Cuando llegan los aztecas aquí, porque por aquí pasaron, ya estaba habitado. O sea, ya había otomíes, ya había pymes, o sea, así. Ya había Tarascuez. Así es. Esa es la historia de Mesoamérica para entender a los olmecas. Diremos que los olmecas son los padres de toda. Son los padres de la cultura mesoamericana. La mayor parte. Ahí nació. Lo importante de una cultura para considerarse, de una civilización, para considerarse una civilización, es primero que se desarrolle sin influencia importante de fuera, como la hindú, como la china. Como ustedes ven, está junto la India y China, pero tienen muy poca influencia. Fíjate, el otro día me preguntó mi hija, y yo creo que era para tema para otro programa, ¿qué habrá pasado si los españoles no hubieran llegado aquí a América? Pues si no hubieran llegado, estuvieron bien a toda madre. Si no hubiéramos llegado. Pues ya es que China se encerró, y creció muy chingón China. Sí. Pero sí tuvieron contacto. Acuérdate, Marco Polo. Marco Polo ya llegó y estuvo ahí con un rato, pero así como directamente como nosotros. Los mongoles los invadieron a los chinos. Los gobernaron. Gengis Khan. Los guerreros 1. Lo mismo les pasó a los. Un chingo. Fíjate que eso mismo a los guerreros los mongoles. A los mongoles les pasa lo mismo con China. Invaden China, pero los chinos los educan y los ¿sí? Los meten a su cultura, tanto que los guerreros allá en las estepas mongolas empiezan a conspirar contra el Gran Khan, que vive en China con todos los lujos. Exactamente. Sí, es que también que ya se volvió muy delicadito. Ahora sí, como dices tú, los mongoles ya nos tripaba con gente. Quiere arroz con popó. Ya no perdió chinos, ya nos tripaba gente. Qué malo, ¿no? ¿Qué onda? Sí, esa fue una crítica de los mongoles. Eso es el encuentro entre los pueblos bárbaros y los pueblos civilizados, pero la civilización es esa, que desarrollas una religión, un lenguaje, una cultura sin influencia exterior, porque si no pasas a ser como influencia de otra. Sí, los griegos se influye los griegos porque ya lo vimos, de los egipcios, pero la cultura griega no tiene que ver mucho con la egipcia, desarrolla su propia cultura. Y los romanos sí son totalmente griegos, hasta el lojoto. Lo que sí, es que sí. Bueno, los de lengua y otra payasada. Tengo que decir algo gracioso, si no ya no tiene sentido. ¿Cómo cobraban las clases? A ver, mijo, véngase para acá. Vamos al bacanal. ¿A qué? Al bacanal. Ah, sí. No, es que se llevaban un morir. Ay, mijo, quiere aprender. ¡Traca! Se llamaban efebos. Exactamente. A los pobres efebos. ¡Traca! Si querías ser sabio, pues tenías que juntarte con un maestro. Tenías que te pedía tus favores. Te pedía la nuez. Y solo entre hombres, las mujeres no estaban. Ellas estaban para procrear nada más. Aunque había unas mujeres muy chidas que eran política y todo. De ahí nace aquel mito que dice, vamos a hacer una fiesta y van a llevar mujeres. No, pues si sale bien, ya para qué queremos. Ahí sale la isla de Lesbos. Vamos todos a Lesbos. Sí, así, bueno, pero estamos con los. Y aquí era México era penado esa madre de México. Sí, con los 41 y Porfirio Díaz. Aparte, aquí vino también los 21 señores. Bueno, entonces seguimos con los olmecas. ¿Qué otros mitos contemporáneos hay sobre los olmecas? Pues es que es mucha gente que a lo mejor son nipones, que vienen de una cultura nipona por los rasgos que tiene los garitos. Es que hay una cultura de es la más famosa. Está sentado así está. Y tiene como rasgos nipones, pero es más bien por el deterioro, pues sí, los ojos rasgados, sí, porque son de aquí de América. Pero se le hace como un bigotito, tipo samurái, ¿no? Pero es por el patinado del tiempo, ¿no? Originalmente no tenía esa cara. Aunque tú veas, Benito Juárez se parecía Benito Juárez. Benito Juárez, pues es que era zapoteco. Sí, y tenía la cara parecida a los estos. Sí, porque es de la zona Mijezoque. Exacto, es zapoteco. Es zapoteco. Siempre es zapoteco. Sí. Lo que te digo que, pues sí, es una cultura muy frontal que floreció dentro de Mesoamérica, sin influencia de ninguna otra cultura. Que qué chingo. Eso es lo pregunto. Que está basado en el maíz. Hasta ahorita
Nuestra cultura que está basada en el maíz es gracias a los olmecas, porque ellos fueron los Sí, que, pues esto, los que domesticaron para ellos el el maíz es todo su mundo de ellos. Sí, Hay una curiosidad que también lo vamos a ver si hablo sobre los sumerios. Y también lo tienen los atlantes, es una especie como de simbolito en la muñeca y una como bolsita. sí, hay una escultura olmeca que tiene esa bolsita. Esa bolsita y ese es Sí. el relojito, y lo tienen los sumerios, los Sí. egipcios. Sí. Nadie Ese sí es un misterio, nadie sabe. sabe qué es esa Nadie- bolsita. Eso sí. También los hindús, en la India también tienen, son Sí. como 4 o 5 culturas que son parecidas en todo su esplendor, sobre todo las pirámides, que tienen el simbolito, que es un relojito y esa bolsita. El reloj no lo traía, la estatua que yo vi, pues no recuerdo. trae la pero sí bolsilla, trae ¿no? la La bolsita, bolsita. es igual a todos. Y es un misterio grandísimo ese de por qué tanto en la India como Sumeria, como en Egipto Se repite. y aquí en México En se los repite. incas. Y los incas, ¿cómo se llama la que está muy chingona esa cultura en los incas en Perú? Que tiene una forma como de cuadros, como que parecen rompecabezas. Son nudos, ¿no? Así se. No me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre de esa persona, la más antigua que tienen en la cultura inca. Bueno, pero También tiene ese simbolito unas Pero de ellos. acuérdense que también anteriormente, antes de la era glacial, se empezó a separar los continentes. Sí, pero en ese punto ya todavía civilizaciones tan chicas. Todavía no había. No, pero ya habíamos platicado también eso, que puede ser que los genes se empezaron a separar junto con Pero los es que, continentes, ¿no? todavía no había humanos. No, eran ya sé que están los como electro, ¿no? No había. No había nada. Durante la Pangea no había seres humanos. No había, si acaso, un otro animalito. Ah, No había seres humanos durante la Pangea. No. pero bueno, a mí es lo que se me ocurre, pues, que pudo haber sido parte de, o que al separarse... Es que sí hay misterios que no se pueden explicar. Y no, fíjate que no están, la desaparición se puede explicar, incluso el origen. Pero este tipo de cosas, lo de la bolsita, yo no hay ninguna explicación. Voy a buscar la fotografía, ahora se la subo para que la vean. Sí, Imagen, para que vean. Y estaría chido empezar a buscar sobre esa información Claro. y ver qué es. Ahora hay otra cosa, la concepción del cero. También, ¿no? También es un misterio. Como, o sea- como lo de la NASA, sobre todo eso tú. Sí, porque los griegos con todo y ellos sentaron las bases de la matemática, de la filosofía, llegaron a contradicciones cabronas como la raíz cuadrada de un número es un número imaginario. O sea, ahí ya les falló las matemáticas con la raíz cuadrada de un número negativo. Aún así, no llegaron tan temprano al cero como los olmecas. Yo- Es que sí Los hay, cabezones, sí hay cosas misteriosas, pero no es las cabezas que vinieron de África, no es que desaparecieron. No. Ahora, ¿de dónde vienen? Vienen de las migraciones. Hay un lugar en Estados Unidos que se llama la montaña de la serpiente. Ujú. Sí, no sé si las Sí, cosas. escuché eso, sí. Que es una serpiente monumental, lo que está viendo al oriente, en lugar de Quetzalcóatl. Sí, también. Y la explicación de algunos arqueólogos es de que bajaron, está por ahí por Ohio, entonces bajan hacia el Golfo de México, luego siguen hacia Texas y luego bajan a Veracruz en busca de lugares más cálidos. Y dicen que les tocó las inundaciones de los lugares de Ohio y la costa del Golfo de México. Entonces que para salvarlas hacían sus templos sobre montículos para que no se inundaran. Y ahí empezaron a desarrollar la arquitectura de montículos y luego de Y pirámides. monumental los cabrones. Esa es una de las versiones. Pero sí, cuando cruzan el estrecho de Bering, hay unos que se vienen costeando por el Pacífico, por el estado de Washington, California, empiezan a bajar, y hay otros que se van a Utah, y de Utah bajan hasta por Tijuana, pero otros bajan allá por Ohio, por allá, los grandes lagos, y empiezan a bajar porque es muy frío, primero hacia el Golfo de México y luego hasta acá. Y se supone que una de estas tribus era los Pero el meca. ascendientes de los olmecas, o sea, los preolmecas. Olmecas. Sería una de las versiones. Está chingón eso, Viajaron mucho los cabrones, ¿no? ¿Eh? Viajaron mucho los cabrones para llegar. Sí, es una de las versiones, pero digo, son, como dice Eduardo, teorías, pero pues teorías de arqueología y lingüísticas. Hay que investigar más. El Uto azteca se llama Uto porque ustedes saben que en Estados Unidos hay un lugar que se llama Utah, Sí. por los indios Ute. Ahí es donde se supone que llegaron las tribus, unas que bordearon el Pacífico y otras que vinieron por Arizona, todo eso, de los cuales seríamos nosotros descendientes por los coras, los huicholes, que nuestro idioma es muy parecido. Bueno, el idioma que había aquí, el sayulteco, era muy parecido a este. Veníamos por esa línea y otros se vienen bordeando el Pacífico.
Son los gabachos. Pero no bajan al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, los primeros que se supone que llegan aquí son los que venían y poblaron ahí Veracruz, que serían de donde viene el origen de los olmecas. Y ya en el 7000 domestican el maíz, y ya para el 3000 ya son ya están diferenciados como un pueblo. Los olmecas, ¿sabe cómo se llamarían ellos? Y ya para el 2200 antes de Cristo ya habían conformado un estado-nación como tal. Eso sería la historia. Eso sí se puede explicar. Lo que no se puede explicar es la bolsita y esto del cero. Sí. Por los estadios tan tempranos, pues, del conocimiento. O sea, necesitas una capacidad de abstracción bien cabrona para desarrollar el concepto del cero y luego meterlo a tus cálculos. Pero toda la astrología aquí lo manejan tanto. Hasta ahorita, fíjate. Cultivo para todas las lluvias contemporáneas. Hasta ahorita esta reducción en la matemática de los griegos, y a lo mejor Hugo Martínez, con el que quiero hablar en un programa después, me va a corregir, pero la raíz cuadrada de un número negativo es un infinito. Ese es el problema de los griegos, fue el infinito, y hasta ahorita sigue siendo nuestro problema, porque un infinito no quiere decir nada. Es igual con la tautología en la lógica matemática. Después de que llegas a una contradicción en tus deducciones, sigue lo que sea. Y eso es el infinito. Y está desde los hoyos negros hasta la medicina. Donde llegas o la física cuántica, donde llegas donde la realidad ya no puede ser descrita. Y tú, cabrón. Y me voy. Entonces, si ya ahorita terminamos. un enigma como eso no se ha resuelto ahora, hasta ahorita, ¿cómo es que esta gente se encontró con la nada y luego la integró a su forma de contar y de observar las estrellas? Eso sí, acepto que es un misterio que no se ha resuelto. Y algún día se va a resolver. Todo lo demás, eso del magnetismo y las piedras, no, eso. Reverenda. No, porque, por ejemplo, las cabezas tienen separaciones, las que se hicieron hasta de 700 años. O sea, tenía 700 años para armar una piedra. No digo que haya pasado así. Oye, pero bueno, le toca esa parte. Sí. Hay en La Venta, hay en Tres Zapotes, hay en San Lorenzo, y son sitios con diferencia de tiempo muy larga. Bueno, Entonces, así que... no necesitaba magnetismo y eso son... Entonces, Ya descartamos todas las teorías fantásticas. así que la conclusión sería de que es una civilización muy fregona, fue. Sí. Sí, como la hindú, como la china, como la Y si lo sigue como siendo, la egipcia. exactamente, Sí, precursora están a de ese todo. nivel. Son las culturas madres del humanidad. Madres de nosotros, De la humanidad. de cultura, de para banda. Así que, jóvenes, si tú eres olmeca, felicidades. O tienes cabeza de olmeca, felicidades. No, pues allá están en Oaxaca, Hay están muchos muchos cabezones, hay también chucatecos. Bueno, mi gente, cuídense mucho, hasta pronto. Esto fue Lenguas Payasadas, desmintiendo, desenojando mitos. Ya llevamos varios, Sí, llevamos 3. Digo, no le podemos ganar nada. No, yo lo veo desde la ciencia. Ustedes pueden criticar lo que dice la ciencia. Sí pueden decir, no es cierto, a mí se me hace muy calado lo que dice la ciencia. Pero el otro La ciencia no es una cosa exacta. vamos a desmembrar lo del Tachihual. El Tachihual. Ese nació en la luna. En la luna. No, Nació esa luna. ¿Ya le contaste la historia de la araña y la luna? Sí, pero no me la creen. No sé. No está chida, ¿cómo no? Falta voluntad. Créela, está chida. Hay que tener No, está fe. chida, el mito está chido. Está chido. Cuídense mucho, hasta pronto. Si quieren algún tema que hablemos, mándenlo en la casilla de comentarios. Soy Luis Hernández, mis compañeros. Yelín. Lalo. El mito que quieran que Que nos mentamos, ahí está. como los fantasmas del panteón. Nos vamos a morir anti Saludos, Jordi. Te amamos. Hasta Nos vemos en pronto. el siguiente video.